Colombia una república católica y conservadora. Ese es el proyecto de la regeneración de Rafael Núñez, que heredó el uribismo. ¿Y cómo lo hicieron? Inicialmente era un proyecto entre comillas laico que respetaba la Carta Magna de 1991, pero con el paso del tiempo se aliaron estratégicamente con la Iglesia para derrotar a los enemigos. ¿Cómo derrotaron a Carlos Gaviria Díaz? Diciendo que era comunista, que era ateo. Antanas Mockus en el 2010 lo derrotaron de la misma manera, diciendo que era Satanás Micus, que él no era creyente, que era malo. Recuerden que José Gabriel le tendió la trampa a Mockus y Mockus dijo que él era escéptico con el tema de la religión, y de ahí se pegaron para ganar la presidencia. Luego en el plebiscito que le ganan a Juan Manuel Santos en el 2016, otra vez utilizan el fanatismo religioso, diciéndole a la gente que si el plebiscito gana, entonces que van a cerrar las iglesias, que darle sí al plebiscito es darle sí al rayo homosexualizador, que toda Colombia se iba a volver homosexual, que la ideología de género. Y así como el uribismo ha utilizado la religión por más de 20 años para perpetuarse en el poder, Rafael Núñez, desde la década de los 80 del siglo XIX hasta su muerte, usó la religión, lo mismo que Miguel Antonio Caro, que Holguín, que San Clemente y compañía. La religión ha sido una excelente arma para manipular las masas y lamentablemente de las 8 guerras civiles republicanas que tuvimos entre 1839 y 1902, que ahí termina la guerra de los 1010, 1902, siempre estuvo la religión como detonante para crear guerrillas, para cuando se era gobierno matar el pueblo. Y como les dije, solo hubo una guerra civil en donde la religión no fue determinante, que fue la de 1854. ¿Qué podríamos concluir después de haber hablado de Simón Bolívar, de Santander, de las guerras entre sus seguidores, de cómo nacen los partidos tradicionales en guerra, de cómo gólgotas y draconianos estuvieron en guerra precisamente en los 54 del siglo XIX, de cómo Petro quiere recuperar la figura indigenista de Melo, que también fue dictador, pero que Petro le ve la parte popular, la parte de representante de la clase trabajadora, de esa comparación analógica entre dos épocas muy distintas pero a la vez muy similares, con Rafael Núñez, Álvaro Uribe y los títeres de ambos. Podemos concluir que la historia es una batalla cultural, es una lucha por la memoria, y que la historia se reescribe todos los días y también se falsifica todos los días y se desmitifica todos los días. Y por eso es importante que abordemos las fuentes con pensamiento crítico, que sepamos que el colombiano es un medio conservador, que manipula, que sepamos que la historia liberal también manipula, que Simón Bolívar no era libertador, que Santander no era traidor, que lo de Rafael Núñez no fue un gobierno, fue una dictadura. Lo de Simón Bolívar no fue un gobierno, fue una dictadura. Lo de Miguel Abadía Méndez no fue un gobierno, fue una dictadura. Lo de Laureano Gómez Castro, otro que nos devolvió a la Edad Media, no fue un gobierno, fue una dictadura. Lo de Uribe no fue un gobierno, fue una dictadura. Fueron gobiernos que tuvieron elementos de democracia, como subirse al poder con votos, pero en su forma de gobernar reprimieron, tuvieron ejecuciones extrajudiciales, terrorismo, persecución a opositores, y que por el contrario hubo gobiernos que respetaron al que pensaba diferente, como el gobierno de Carlos R. Restrepo, como los dos gobiernos de Alfonso López Pumarejo, que no mataron al que pensaba diferente y que por eso han sido de los gobiernos menos malos. Y eso es, en última instancia, lo que esperamos del gobierno de Petro, pues en este año
por lo menos no tenemos conocimiento de que esté matando uribistas o de que los uribistas que vayan a las marchas contra Petro les saquen los ojos o les violen o que les maten como mataron a Dylan Cruz. Todavía no ha habido un estallido social como el del 2021 donde maten casi 100 civiles, y en esa medida Petro lo está haciendo bien, pero faltan 3 años y cualquier cosa puede pasar, porque recuerden que hay un plan de golpe blando, y eso ya lo hemos demostrado en otras clases. Hay un plan de golpe blando y quieren llevarnos a una guerra civil como las del siglo XIX, como las de la época de la violencia con V mayúscula, o como las de la época de falsos positivos o de el genocidio contra la Unión Patriótica. Entonces esperemos que el fanatismo no nos vaya a llevar a una guerra civil, porque en una guerra civil perdemos casi todos, menos los que venden las armas y los que realmente abusan del poder. Entonces, en la próxima clase seguiremos profundizando temas de esa conexión entre siglo XIX y siglo XX, hablar más detalles de la guerra de los 1000 días, de la pérdida de Panamá y de esos gobiernos que nos pasan de la pequeña violencia a la violencia con V mayúscula y a la violencia entre guerrillas, ejércitos, paramilitares, narcotraficantes, bandas criminales y gobiernos de turno, que muchas veces son dictaduras que se disfrazan de democracia. Son lobos disfrazados de ovejas, y que porque se montaron con votos se creen democráticos, pero que en el fondo no fueron tan democráticos, o que incluso fueron dictatoriales. Nos vemos el próximo lunes y les deseo una feliz semana. Hasta entonces. Gracias. Gracias.